Hola, soy Efren Everle y en este trabajo vamos a analizar la composición mineral en pastizales de la pampa deprimida. Bueno, en esta zona los sistemas de cría de ganado se alimentan principalmente de pastizales naturales. Una deficiencia de minerales en ellos puede afectar el desarrollo del sistema de cría, y más aún si no se lo suplementa. La deficiencia o exceso de minerales en la planta o forraje tiene mucho que ver con los niveles de suelo. Generalmente los minerales importantes, tanto como la digestibilidad y proteínas, declinan con la madurez del forraje o planta. En la mayoría de las gramíneas, el estado fenológico juega un papel importante, ya que dependiendo del mismo, la relación tallo-hoja en cuanto al tamaño es pequeña o significativa. Estos factores determinan la necesidad de conocer información detallada de la planta, específicamente tallo y pseudotallo. Buenas noches, mi nombre es Franco Rosa. A mí me tocó la parte de objetivos del trabajo práctico. El objetivo fue determinar la concentración de potasio, fósforo, magnesio, calcio y sodio en tres estados fenológicos distintos. También predecir la respuesta del animal y desarrollar un plan de manejo en el cual el animal pueda nutrirse correctamente. Las especies a analizar son Botrytis languroides, conocido como el plumerillo, Carex, pasto salado, centenillo, flechilla mansa y junco. Los materiales y métodos empleados fueron tomar una muestra de distintas especies, las cuales se pesaron alrededor de 250 miligramos de cada muestra, y se le determinó el contenido de ceniza. Luego fueron disueltas con ácido clorhídrico 4 molar para determinar la composición mineral del fósforo, calcio, magnesio, sodio y potasio. Los analíticos identificados fueron los que acabo de nombrar. Se los determinó de esta manera, usando un electrofotómetro de Fischer, en el caso del fósforo. En el sodio y el potasio se los determinó a través de la fotometría de emisión de llama. El calcio y el magnesio se lo determinó a través de una espectrofotometría de absorción atómica. El método a desarrollar elegido en general fue la espectrofotometría de emisión atómica. Es un método analítico basado en la medición de la luz emitida por átomos o iones de un elemento que se encuentra en estado de vapor. La fotometría de llama, la excitación de los átomos se logra mediante el calor de una llama. El tiempo de vida del átomo excitado es breve y rápidamente vuelve al estado fundamental emitiendo luz de longitud de onda característica. Bueno, mi nombre es Antonino Milasoto y en mi caso voy a dar el análisis de los resultados obtenidos acerca de los minerales nombrados anteriormente. Vamos a dar dos tipos de especies: las especies inviernos primaverales y las especies estivo-otoñales. Primero vamos a decir el contenido de fósforo, que dependiendo de la variedad de la especie podemos decir que en el Carex no se observaron cambios entre el estado vegetativo y el reproductivo. En el centenillo bajó un 65% en el estado de la madurez y en la flechilla mansa desciende un 37% en el estado de elongación del tallo y el estado reproductivo. Después, en el contenido de calcio, el Carex presentó el menor valor en el estado reproductivo sin variaciones en las hojas. En el centenillo no se observaron diferencias significativas en los estados fenológicos y la flechilla mansa no mostró diferencias entre los distintos tipos de estados fenológicos, salvo en el estado reproductivo, que su valor aumenta. Después, en el contenido de magnesio disminuyó en todas las especies al pesar al estado reproductivo, mientras que en el contenido de potasio el Carex disminuyó en el estado reproductivo, además de que en las hojas se redujo un 30%. En el centenillo la variación de este mineral
se dio con el avance a la madurez y la flechilla mansa se mantuvo casi constante con las variaciones mínimas. Mientras que en el contenido de sodio, en el Karen no hubo diferencias en el contenido encontrados en las hojas en los distintos estados fenológicos, pero sí se notaron diferencias entre la hoja y la inflorescencia. En el centenillo no varía entre los distintos estados fenológicos y en la flechilla mansa solo varió la zona de la vaina en el estado de elongación del tallo. Bueno, ahora vamos a pasar a las especies estivo-otoñales, que en el contenido de fósforo en el pasto salado se presentaron diferencias muy marcadas. En el contenido mineral disminuyó en un 50% al pasar del estado vegetativo al reproductivo. En el primerillo se notaron cambios en el avance a la madurez entre el estado vegetativo y elongación del tallo, teniendo en la lámina la mayor presencia del mineral. Y en el junco no notamos ningún tipo de cambio. Después tenemos el contenido de calcio, que en el pasto salado la concentración más alta se dio en el estado evolutivo, en la lámina. En el plumerillo se notó una marcada diferencia entre las distintas partes de la planta en cada uno de los estados fenológicos, la lámina presentando las concentraciones más altas en cada uno de ellos, y en el junco la diferencia no fue significativa. Después del contenido de magnesio, en el pasto salado con el avance a la madurez la concentración se vio disminuida en un 37%, en el plumerillo en todos los estados fenológicos se presentaron diferencias, pero siempre la hoja tuvo mayor presencia del mineral, mientras que en el junco presentó leves diferencias entre el estado vegetativo y el estado reproductivo. Después en el contenido de sodio se redujo el contenido de todas las especies, con la madurez siendo el pasto salado el que más cantidad perdió, alrededor de un 80%, mientras que el potasio, ya siendo el último mineral, en el pasto salado disminuyó con la madurez del tallo, vaina y lámina en un 36%, mientras que el plumerillo, la lámina, concentró los valores más altos en todos los estados fenológicos, y en cuanto al junco no notamos diferencia. Como conclusión, la variabilidad fenológica observada en las especies estudiadas se debería a los cambios que el contenido mineral sufre con la estación del año, ya que la disponibilidad de nutrientes en el suelo y la capacidad del sistema radical en absorberlos están afectados por los patrones climáticos. El nivel de potasio en todas las categorías sería cubierto por las especies, y solo la fracción de la lámina en pasto salado. El nivel de sodio es insuficiente en todas las especies. El contenido de magnesio encontrado solo cubre los requerimientos para novillos en crecimiento y vacas en gestación. El contenido de calcio resultó el más crítico, ya que solo la lámina de plumerillo cumple con los requerimientos y solo para las vacas de gestación. El contenido de fósforo de todas las especies resulta insuficiente para vacas de cría. Solo la lámina de plumerillo y centenillo cubrirían los requerimientos de vacas en gestación.